Ay, creo que... Vamos a ver si funciona. Por favor. Ok, ya está, ya estamos en vivo. ¿Sí? Sí. Tengo que cambiar el permiso desde... Sí, es verdad. Ponlo público para poder compartirlo, De que todo el mundo lo privacy. vea. Listo, Ahí está. ahora la comparto. Bueno, si están, así los que están conectados, por favor díganos si nos pueden escuchar bien. Confírmenos si nos pueden escuchar bien, por favor. Tuvimos que hacerlo desde el Facebook de Jonathan porque se nos complicó todo. Bueno, si están, así los que están conectados, por favor díganos si nos pueden escuchar bien. Confírmenos si nos pueden escuchar bien, por favor. Tuvimos que hacerlo desde el Facebook de Jonathan porque se nos complicó todo. Bueno, en mi celular se escucha bien. Creo que sí. Sí, se escucha bien, dicen. Ok. Bueno, ya lo compartiste en la página del taller, Jordan. Sí. Muy bien. Disculpen, estamos aquí conectándonos. Voy a poner aquí mi celular para ver las preguntas. Voy a bajar aquí el volumen nada más. Saludos a todos los que se están conectando. Quizá queremos lock the room, ¿no? Ajá. No queremos accidentes. Bien, vamos a dar un par de minutitos más para que se vayan conectando. Saludos a los que se están conectando. Bueno, están por ahí algunos conocidos y otros no tan conocidos. Saludos hasta Ecuador. Saludos a Gustavo Rojas, Alejandro García, que está conectado. Bueno, Alejandro lo acabo de ver. Bueno, Catherine, Corina, Benji está conectado. Jonathan está conectado y watching también. Saludos a todos los que están viendo. Tenemos 42 conectados más o menos. Bueno, aquí vamos a estar pendiente lo más que podamos para las preguntas. Pero si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, discúlpenos que se nos hizo un poco tarde. Tuvimos varios problemas técnicos aquí. No pudimos transmitir en vivo la página del taller. Si hay una próxima transmisión en vivo, vamos a tratar de resolverlo y a conectarnos de nuestra página. Pero bueno, para resolverlo el día de hoy, nos conectamos a través del Facebook de Jonathan, lo compartimos en la página del taller y lo compartimos en nuestros Facebook personales también. Bueno, creo que vamos a empezar, ¿cierto? Vamos a comenzar.
Vamos a comenzar entonces. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta tarde. Gracias por vernos. Gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que en este momento hay 1 millón de opciones para conectarse en Facebook. Hay predicaciones, estudios y de todos. Incluso muchas fundamentalistas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y gracias, bueno, gracias por tomarse el tiempo para conectarse con nosotros. Voy a dejar que se presenten. Ya yo creo que la mayoría que se está conectando nos conoce, pero voy a dejar que se presenten un poco y ahorita voy a dar algo de información sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con Jonathan, después Justin y después yo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jonathan, vivo en la ciudad de Buenos Aires hace 9 años, más o menos, y estoy colaborando con una pequeña comunidad que se llama Iglesia de Cristo Redentor. Y es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, Justin. sí, buenas tardes a todos, aunque bueno, yo no puedo ver quién está conectado, pero saludos desde Tennessee. Mi nombre es Justin Sims, yo soy de Tennessee, pero bueno, vivo acá desde hace solamente 9 meses, porque antes de eso estaba viviendo y trabajando con Jonathan en Buenos Aires y con la Iglesia de Cristo Redentor allá en Buenos Aires. Y antes de vivir en Buenos Aires estaba viviendo y trabajando con, bueno, no viviendo con Juan, pero trabajando con Juan sí, viviendo en Memphis. Así que estar con Juan y Jonathan hoy es un placer porque ambos son mis mentores y amigos. Y estoy trabajando actualmente con la Iglesia de Cristo North Boulevard, aquí en Smyrna, que es una iglesia recién plantada. Bueno, la iglesia no, pero la iglesia con la que yo estoy trabajando fue iniciado hace 3 años, así que es un placer hablar de este tema con ustedes hoy. Muy bien, mi nombre es Juan Manuel Mesa. Soy de México, soy del norte de México, de la ciudad de Torreón, Coahuila. Vivo actualmente en la ciudad de Memphis, aquí en el estado de Tennessee, en el mismo estado donde está Justin. Estamos como a 3 horas, ¿no? Más o menos aparte. Nos conocimos, fue interesante, hace rato estaba pensando porque es interesante que nos conocimos. Bueno, yo conocí a los dos casi en el mismo año, yo creo que hace 10 años. Los conocí a los dos. A Justin lo conocí en la universidad en Harding y a Jonathan lo conocí en Venezuela por cuestiones del destino, ¿verdad? Nos conocimos en Venezuela, él vivía en Venezuela en ese tiempo y tuvimos la oportunidad de pasar un diciembre juntos por allá en, en Venezuela. Quiero dar un minuto o un tiempo breve para que Jonathan nos explique un poco más sobre nuestra página. Hace unos años hicimos esta página, hicimos este Facebook que se llama Taller Teológico Latinoamericano, con el propósito de que fuera un recurso para la iglesia. Y la verdad es que el que ha sido más fiel a todo esto ha sido Jonathan. Entonces, él es quien nos puede explicar un poco mejor cuál es la idea de tener esta página que nosotros tres administramos y que de nuevo, quien Jonathan ha sido quien más ha tenido el tiempo, se ha dado el tiempo de proveer recursos para la página y cuál es el propósito de esta página y de este Facebook. Muy bien. El taller teológico latinoamericano sirve como recurso más para la iglesia que quiere reflexionar acerca del camino de Jesús y caminar juntos en su misión. Yo creo que mucho del trabajo que hacemos no es un trabajo tan original, sino de difusión, porque muchas iglesias carecen de recursos teológicos sensatos o recursos teológicos que puedan profundizar en el misterio que es la fe y que es el discipulado, el evangelismo, o sea, la vida de la iglesia. Y nos parecía importante proveer un espacio donde podríamos entrar en diálogo unos con otros y conversar, hacer este tipo de cosas, pero también interactuar con interlocutores de diferentes etapas de la historia del cristianismo, de diferentes épocas y de diferentes tradiciones también. Si bien Juan, Justin y yo somos de la misma tradición cristiana, de la Iglesia de Cristo, nuestros estudios teológicos abarcan más que eso, porque yo sí creo que Dios obra en y a través de personas muy diferentes a mí, que piensan de manera muy diferente a mí y que
que intenten vivir el mismo camino hacia Jesús. Entonces nos parecía importante acercar recursos, no solamente a nuestras congregaciones que conocemos bien, pero también compartir con todos que estén interesados en seguir a Jesús diferentes recursos de cómo pensarlo mejor para poder hacerlo mejor. Excelente. Bueno, hay muchísimo más, ¿verdad? Pero esta es una breve sinopsis de lo que es, o descripción de lo que es, o de lo que tuvimos en mente cuando quisimos hacer este taller teológico, en donde van a encontrar que a menudo Jonathan está subiendo escritos y está subiendo recursos, incluso los nuestros, él nos ayuda a subirlos, a editarlos, y quizás no vamos a encontrar cosas muy tradicionales en el sentido de lo que en una página evangélica se encontraría, pero muy, muy, muy bueno, y yo creo que muy ad hoc con lo de taller teológico. Conectado con lo que dice Jonathan, el día de hoy vamos a hablar del fundamentalismo. Vamos a hablar del fundamentalismo, y la razón principal, o dos razones principales por las que quisimos elegir este tema es: una, porque estamos hartos de hablar del coronavirus. No queremos hablar más de qué dice la Biblia sobre el coronavirus. La Biblia no dice nada porque el coronavirus no existía en los tiempos de la Biblia. Pero lo más importante es porque yo creo que entendemos el fundamentalismo, lo vivimos quizá de cerca o quizá de lejos, pero lo vivimos en nuestros entornos. Quizá Justin y yo, por lo que hemos conversado los tres, Justin y yo quizá crecimos más en ambientes muy fundamentalistas. Jonathan quizá no tanto, pero lo conoce bien porque bueno, es parte de, ¿verdad? Entonces quizá esa es una de las razones por las cuales quisimos comenzar, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va hoy y después podemos regresar a hablar de otros temas, pero hoy quisimos hablar del fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Bueno, vamos a hablar de tres preguntas el día de hoy. ¿Qué es el fundamentalismo? ¿Cómo nos ha afectado? Y algunas alternativas. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No venimos a descubrir el hilo negro, no venimos hoy a descubrir el hueso de aguacate, ni a explicarles por qué las estrellas brillan. Es decir, no vamos a hablar cosas o a recordar cosas que a lo mejor ya sabemos o ya ustedes saben, pero simplemente queremos articular juntos algunas cosas, recordarles algunas cosas y poner en orden algunos pensamientos que nosotros tenemos para conversar. Entonces, Justin nos va a explicar un poco más sobre el primer punto. Sí, bueno, pensando un poco en qué es el fundamentalismo, obviamente queremos empezar con una definición, porque si no definimos lo que es, no podemos hablar de cómo nos ha afectado y de cómo debemos tratar de ayudar a las personas que se encuentran en ese entorno. Así que yo quiero darles como una definición muy sencilla de lo que es y después un ejemplo para poder como ilustrar un poco el fundamentalismo. Yo diría que el fundamentalismo describe cualquier ideología que se considera el árbitro de la verdad. Cualquier ideología que se considera el árbitro de la verdad. La interpretación oficial de un grupo fundamentalista es el fundamento infalible por medio del cual todas las demás interpretaciones están juzgadas. Así que como bueno, tenemos tantos ismos en el mundo de la teología, de la filosofía, lo que sea, siempre me gusta tener como una manera más fácil de recordar qué es el fundamentalismo, porque yo honestamente a veces no puedo recordar bien cómo se diferencian todos los ismos que hay. Una manera muy fácil de recordar esto es que en el fundamentalismo importa más el filtro de la verdad que la fuente de la verdad. En el fundamentalismo importa más el filtro de la verdad que la fuente de la verdad. Y el ejemplo que quiero usar es esto. Por ejemplo, podemos decir que el agua es fundamental para la vida. Y bueno, si yo salgo a la calle y yo empiezo a predicar a todo el mundo que el agua es fundamental para la vida, que es esencial, que tenemos que tomar agua para vivir, nadie me va a decir que soy absurdo, que soy un radical, que soy fundamentalista en cuanto a la biología de los seres humanos. Es un hecho que el agua es fundamental para la vida.
Ahora bien, imaginemos que yo digo, bueno, pero no se puede tomar agua de cualquier fuente, ¿no? O sea, no se puede tomar agua de cualquier charco que está por ahí y pensar que te va a hacer bien, porque puede ser que el agua esté contaminada. Entonces, ¿qué hacemos para tomar agua que sea saludable para nuestro cuerpo? Y digo, bueno, yo decido fabricar un filtro. Tengo aquí un filtro de agua, de hecho, que uso cuando voy a acampar, aunque se ve completamente nuevo porque hace mucho que no voy a acampar. Em, pero bueno, si yo fabrico un filtro y que ayuda a purificar el agua para que sea potable, pues imaginemos que yo después de hacer ese filtro, yo digo, oye, ese filtro es muy bueno. De hecho, es el mejor filtro que hay. Y además yo digo que yo creo que ningún otro filtro sirve para poder purificar el agua, para que sea potable. Y yo abro un negocio, creo mi propia marca y yo empiezo a exportar este filtro por todo el mundo, porque yo creo honestamente que no es solamente fundamental el agua para la vida, sino que mi filtro es fundamental para que todos puedan acceder a la vida. Creer que el agua es fundamental para la vida no quiere decir que yo soy fundamentalista, pero creer que el filtro que yo he creado para tomar ese agua, eso sí sería fundamentalista. Em, y bueno, en este ejemplo, solo para ser muy claro, ¿no? Creemos que el agua que es necesario para la vida es Jesús. Lo que es fundamental es Jesús y el filtro que no es fundamental es nuestra interpretación de quién es Jesús, nuestra interpretación de la Biblia. Y es cuando creemos que tenemos la interpretación oficial que ya nos estamos volviendo fundamentalistas. Bueno, quiero seguir con como un dato histórico de esta palabra y después algunas características del fundamentalismo. Y bueno, por favor, interrúmpanme, Juan y Jonathan, si quieren ¿no? agregar algo o corregirme en algo. Parece que este término, yo no soy experto en la historia para nada, ellos dos lo saben muy bien, pero según lo que pude investigar, esta palabra fundamentalismo, por lo menos en inglés, que ahora se usa más en español, pero tiene sus orígenes al parecer en los primeros años del siglo XX, cuando había dos grupos grandes, ¿no?, de cristianos, un grupo más conservador y un grupo más liberal, porque en los primeros años del siglo XX estaba empezando a hacer una brecha muy grande entre grupos que creían en la interpretación literal de la Biblia, por ejemplo, la creación literal de 6 días de Génesis 1 y 2, y la brecha, o sea, al otro lado de esa brecha estaban los grupos cristianos que empezaban a decir que pues vamos a involucrar también las ciencias que pueden también aportar cosas a nuestra interpretación de la Biblia. Y hubo un caso, un juicio muy importante para nuestro país, por lo menos, el juicio de Scopes, que de hecho sucedió en Tennessee, en este mismo estado, donde había un profesor de biología de una escuela secundaria que estaba enseñando la evolución. Y bueno, Tennessee es un estado muy religioso y por eso se pusieron muchos cristianos en contra de ese profesor e incluso lo llevaron a juicio para decir que no se puede enseñar la evolución biológica en las escuelas secundarias públicas, no se puede. Y bueno, estaba como en todo ese ambiente político que la palabra empezó a usar. Se empezó a usar porque los grupos que se consideraban más conservadores y que estaban como manteniendo los fundamentos del cristianismo, se describían como fundamentalistas de una forma positiva. Hoy, esa palabra está un poco desconectada de sus raíces, porque hoy no se refiere tanto a esas diferencias de la interpretación literal de la Biblia, sino que se puede usar en cualquier contexto, sea secular o religioso, para describir un grupo que se cree
el árbitro de la verdad por su interpretación de la realidad o de algún contexto, algún texto sagrado. Por eso hablamos de los fundamentalistas, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos, pueden ser científicos, que por creer que ellos son los árbitros de la verdad y que su interpretación de la realidad es la correcta y que no hay otra, ellos también son fundamentalistas. Y eso es algo muy importante porque se suele hablar de los fundamentalistas de cierta denominación del cristianismo como si fuesen los únicos, las únicas personas fundamentalistas. O yo, por ejemplo, siendo bueno, soy de la Iglesia de Cristo, ¿no? Y yo en algún momento creía que los únicos fundamentalistas eran de la Iglesia de Cristo, y no es así. El fundamentalismo se encuentra en cualquier rama, en cualquier tradición cristiana y también, como dije, en cualquier pensamiento secular también. Es un fenómeno de los seres humanos que no tiene fronteras, existe en cualquier lado. Bueno, para resumir un poco y no alargar esta introducción, algunas características del fundamentalismo en el estudio bíblico en este contexto específico. La pregunta clave del fundamentalismo es: ¿cuál es la interpretación correcta de la Biblia? ¿Cuál es la interpretación correcta de la Biblia? Y normalmente la segunda pregunta es: ¿y cuál es la iglesia correcta que esta interpretación nos ayuda a formar? Estamos siempre buscando la interpretación correcta y se presume que hay solamente una. O si hay dos, están muy parecidas. Y la postura filosófica que está detrás de eso es que si usamos el sentido común, si usamos nuestro sentido común para interpretar la Biblia, todos vamos a llegar a la misma conclusión. Por ende, las personas que no usan el sentido común llegan a otra interpretación que no es la nuestra, como si fuera tan fácil de interpretar la Biblia. El evangelio del fundamentalismo, y les pido disculpas por ser un poco irónico con eso, pero el evangelio del fundamentalismo, las buenas nuevas son que nosotros tenemos la interpretación correcta de la Biblia. O sea, las buenas nuevas ya no son que hemos encontrado el agua que es fundamental para la vida. Las buenas nuevas son que hemos encontrado el filtro que nos ayuda a acceder a esa fuente de verdad. Por eso, cualquier amenaza, cualquier cosa que amenaza ese filtro, esa interpretación oficial que tenemos de la Biblia, es una amenaza al Evangelio. El fundamentalismo no puede soportar ninguna crítica a su interpretación porque eso es la base de su fe, básicamente. En cuanto a la eclesiología, los grupos fundamentalistas también suelen ser muy exclusivos. No se asocian con nadie que no comparte su interpretación. Bueno, volviendo al ejemplo del agua, ¿no? Si yo creo que este filtro es el único filtro que sirve para poder purificar el agua que los seres humanos pueden tomar, y yo voy a una fiesta y veo que todos están tomando agua, pero no están usando mi filtro, y me invitan a tomar de su agua, yo no voy a tomar de ese agua porque ese agua está contaminada. Yo no puedo, ¿cómo puedo arriesgarme y tomar ese agua cuando yo no sé de dónde lo sacaron? Cuando pensamos en el fundamentalismo, ellos tienen que verificar que cada grupo está usando su filtro. Y al descubrir que sea lo contrario, bueno, ya no podemos asociarnos con ustedes porque no podemos confiar en tu filtro. Bueno, voy a brincar por algunos puntos para llegar a la conclusión de mi parte. ¿Cuáles son los problemas con esta postura y cuáles son algunas cosas positivas? Porque también tiene cosas positivas. El problema más importante de esta postura es que al fin y al cabo nuestra salvación depende de nuestra interpretación
de la Biblia y no de Jesús. La salvación dentro del fundamentalismo está basado en el hecho de que nosotros tenemos el filtro que funciona para purificar el agua de la vida de Jesús. Y eso es una postura tóxica, simplemente es tóxica y bueno, si estamos dependiendo de algo que no sea Jesús, pues no estamos dependiendo de algo que nos va a poder salvar. También limita nuestra relación con Jesús y con la familia de Jesús. Si hay solamente una interpretación oficial de la Biblia o de Jesús y nos limitamos a eso, vamos a tener como una visión de Jesús bastante cortada, bastante pequeñita, que no muestra y que no permite que descubramos la diversidad de quién es Jesús en su plenitud. Y también es una postura que no reconoce las diferencias culturales que existen en el mundo, aún entre una persona y otra de la misma cultura. Si yo creo que yo, por tener este filtro de agua, que yo lo tengo que exportar a todo el mundo, yo necesito preguntarme, pero ¿cómo están sobreviviendo en otras culturas si no tienen mi filtro? Si todos tienen que tener mi filtro para acceder a la fuente de vida, ¿será que ellos mismos tienen materiales que pueden usar que tienen la misma función? O sea, que sirven para purificar el agua, pero que no sean exactamente iguales al mío. Y para terminar con esta porción, ¿cuál es el lado positivo del fundamentalismo? Creo que vamos a decir una y otra vez hoy que no queremos como acusar a los que son fundamentalistas de ser malas personas o de no amar a Jesús o nada de eso. Yo en algún momento de mi vida me consideraba fundamentalista. Bueno, yo no sabía que ese término existía, ¿no? Pero yo podría decir hoy que yo tenía tendencias fundamentalistas. Y creo que el fundamentalismo nace de un deseo para agradar a Dios, para poder vivir en comunión con Dios, ¿no? Porque queremos obedecer lo que Él nos dice de la forma más correcta que se puede. Y el miedo que tenemos, que genera, es que tenemos miedo de perder la salvación. Si uno piensa que la mayoría del agua que existe en el mundo está contaminado, entonces yo quiero saber que mi filtro funcione. O sea, yo quiero saber que realmente purifica el agua. Y eso es el miedo que muchos tienen. Pero es un miedo innecesario porque lo bueno es que hay varios filtros que funcionan. O sea, tampoco queremos tomar agua de cualquier charco que nos puede hacer daño, pero tenemos que ampliar nuestra visión para entender que sí, hay varias posturas que también purifican el agua para que podamos comer y tomar de las aguas deliciosas de Jesús y crecer como seres humanos sin caer en la tentación de creer que hay solamente una manera para acceder a esas aguas. Y bueno, con eso dejo la definición para seguir conversando. Bueno, mientras estabas ahorita hablando, Justin, hubo una pregunta y dice, ¿podemos ser o se puede ser fundamentalista liberal? No sé qué opinen. Bueno, tal vez Jonathan o también vos querés comentar de eso, pero yo creo que sí, definitivamente. Siempre cuando confundimos el filtro con lo que es esencial, con la fuente, cuando confundimos el filtro con la fuente, nos volvemos fundamentalistas. Y puede ser de cualquier parte de ese espectro, ¿no? Cuando algo reemplaza a Jesús, y se vuelve más importante que Jesús, somos fundamentalistas por creer que, por ejemplo, tenés que practicar o tenés que ser más progresivo en tu práctica de, no sé, el rol de las mujeres o de las alabanzas o del liderazgo de la iglesia. Una vez que vamos reemplazando cosas conservadores con cosas
más progresistas, estamos cometiendo el mismo error de decir que, bueno, tenés que usar mi filtro para poder acceder a ese agua. No sé qué opinas, Jonathan. Sí, totalmente. Eh, Puede ser que tu filtro sea la sana doctrina, pero para otros sea la participación política, o que todo pase por un filtro de derechos humanos y ya no importa más la santidad, o todo es santidad y te olvidas de la sociedad. O sea, cualquier de los dos extremos creo que representan una especie de fundamentalismo. Sí, creo que debemos recordar que la intolerancia no puede ser combatida con más intolerancia, ¿verdad? Entonces, yo he visto muchos casos y quizá yo mismo he caído en eso, en donde decimos, ya, estos fundamentalistas qué intolerantes son, ¿sabes? Entonces, y entonces creamos una intolerancia a eso. Y, eso es, y una de las razones por las que quisimos conversar es para no caer en extremos. Jonathan va a desarrollar mucho más ese punto, eh, pero es importante del balance también. Bueno, comparto la porción que me corresponde a mí, que serían cómo nos ha afectado en los estudios bíblicos en el ministerio. Hablemos de puntos re prácticos. Como señaló Justin, el fundamentalismo cambia la soteriología, o sea, nuestra comprensión de la salvación. Fíjense que los fundamentalistas de derecha, o sea, los hermanos más conservadores, tienden a leer a Pablo y predicar únicamente a Pablo. Es muy interesante eso. Eh, y porque Pablo señala ciertos fundamentos que los evangelios también señalan, pero de una forma más disimulada. Cuando buscamos las explicaciones de por qué Jesús murió, es más fácil interpretar desde Pablo porque no da ciertos dichos claves para entender, mientras que Marcos cuenta una historia en 16 capítulos. Entonces preferimos ir a Pablo, además porque Pablo señala la organización de la iglesia, mientras Jesús habla más del fervor y del amor y de cómo organizarse en cuanto a la solidaridad, pero no tantas estructuras eclesiásticas. Entonces, para los fundamentalistas, la organización de la iglesia puede ser uno de los puntos principales para saber que son salvos. O sea, si yo estoy en la iglesia correcta, si estoy en la iglesia con la sana doctrina, si estoy en la iglesia con la organización bíblica, entonces soy salvo. ¿Cuál es el error que nos salva la iglesia y no nos salva Jesús? Entonces, tanto se enfatiza la organización de la iglesia que esa organización reemplaza a Jesús y creemos que somos salvos por participar de una determinada comunidad con determinadas prácticas. Entonces, reemplazamos a Jesús con la sana doctrina o con la organización de la iglesia, que también es una eclesiología errada, ¿no? Cuando el centro de la vida cristiana es la iglesia y no la misión de Jesús. ¿Sí? Yo conozco personas que van a la iglesia 6 días a la semana porque su espiritualidad consiste en asistir, en ser activos en los ministerios, y muchos de esos ministerios son buenísimos para aprender, para servir, para ayudar, eh, pero fuera de estos horarios de servicio pautado y planificado, ya no se vive más para Jesús, porque el centro de la iglesia es la iglesia. Y lo que vemos en Juan, en su gran comisión, es que Jesús nos envía como Él fue enviado por el Padre, a vivir una vida encarnada entre las personas, entre los pobres, entre las personas de la sociedad. Y vivir para la iglesia es no entender el propósito de la iglesia. Entonces ese fundamentalismo muchísimas veces nos lleva a, a poner a la iglesia por encima de una vida en que se camina con Jesús en diferentes aspectos de la vida. Muchas veces decimos, no fuiste a la iglesia, en vez de decir, perdiste la oportunidad de
comer el cuerpo de Jesús con tus hermanos y reflexionar en su muerte, sepultura y resurrección. O hoy faltaste al tal ministerio, en vez de hubiésemos gustado verte para animarte y para que vos también nos animaras. O sea, todo el enfoque recae sobre la iglesia y no sobre el por qué en realidad estamos reunidos. Eso lleva a una espiritualidad errada, ¿sí? Porque la participación en la iglesia, como venía diciendo, está valorada por encima de real seguimiento a Jesús. Cuando hablamos de discipulado, el discipulado para los fundamentalistas es asistir, es marcar tarjeta, es estar presente, estar dispuesto a lo que los líderes propongan, ¿sí? Pero el real seguimiento a Jesús es más osado, es más atrevido y es más riesgoso, porque el servicio de Dios no tiene horario, ni tampoco uno siempre, no es siempre cuestión de someter a un líder, sino de escuchar la voz de Jesús y caminar con Él donde Él quiere que vayas. Entonces, el discipulado, el llamamiento al seguimiento, por ejemplo, en Marcos 8, no se atiende como debería ser. Y esa espiritualidad fundamentalista cuida el rebaño, pero se olvida del pastor. Entonces, es una gran pena cuando esa espiritualidad sea tan reduccionista, que pierde tanta riqueza que puede haber si Jesús realmente estuviera en el centro de esa espiritualidad. Por lo menos muchos fundamentalismos que lamentablemente nacen en Estados Unidos y son traídos o importados desde allá, América Latina, esos fundamentalismos comenzaron en otro contexto histórico, en otra situación socioeconómica, o sea, no tiene nada que ver con nuestra realidad en América Latina, pero como compramos los libros que ellos publican, que traducen, que no contemplan nuestra realidad, también importamos sus problemas, sus problemas, sus quilombos, cuando en realidad no tiene nada que ver con nosotros. Y muchos de esos fundamentalismos que nacieron en Estados Unidos tienen que ver con la competencia religiosa. En una época habían como 3 o 4 denominaciones cristianas disputando por tener la mayor cantidad de miembros en los Estados Unidos. Entonces ya vos no estabas predicando a Jesús porque ya todos creían en Jesús. ¿Qué tenés que hacer? Predicar tu iglesia. Tenés que llenar tu iglesia y tenés que captar a la gente, ya no con el mensaje de la salvación, sino con el mensaje de que nuestra iglesia es la verdadera que te brinda la seguridad de tu salvación porque estás en el lugar correcto, porque estás haciendo lo que la Biblia dice. Y mucho material salió de esta naturaleza. Por lo menos en América Latina todavía se sigue usando un curso que se llama ¿Qué dice la Biblia? Y de 12 capítulos habrá 1 o 2 de Jesús y 10 de la Biblia. Como si nosotros adorásemos a la Biblia y no a Jesús. Entonces, ese fundamentalismo importado desde otro lado muchas veces corresponde más a una competencia religiosa, que en el caso de Buenos Aires, ninguna iglesia está en competencia, ¿sí? Las iglesias acá son chicas, no estamos influyendo tanto en nuestra sociedad y tener esa mentalidad de competencia, de lucha con las otras iglesias, no tiene tanto sentido, cuando se podría predicar a Cristo y no predicar a la iglesia, ¿sí? Otro riesgo es el biblicismo, lo que ya mencioné, cuando reemplazamos a Jesús con la Biblia, o reemplazamos a Dios con la Biblia. Por ejemplo, decimos muy fácilmente, tienen que obedecer la Biblia, o háganle caso a la Biblia, o la Biblia dice, y no Dios dice, obedezcan a Dios quien se revela en la Biblia. Traten de acercarte a Dios por medio de la Biblia. O lea la Biblia porque ahí Dios te habla, ¿sí? O porque la Biblia te muestra a Jesús, o porque la Biblia te acerca a Jesús. Pero la Biblia llega a ser no un medio, sino el fin. Y eso es súper peligroso porque después la vida cristiana se trata de adquirir conocimientos bíblicos, de afianzar esos conocimientos, y hasta se hacen competencias para saber quién sabe más de la Biblia, pero no se hacen competencias a ver quién la vive mejor. Entonces, en realidad, con el biblicismo también perdemos un montón a Jesús. El fundamentalismo también nos ciega
a la hora de estudiar la Biblia, ¿sí? Nos cerramos a otras posibles interpretaciones. Yo le conté a un amigo en estos días que acabo de tirar al tacho como 20 sermones de mi juventud, porque ya no creo lo que dije. Y no he cambiado un montón. Sigo en la misma iglesia, sigo estudiando, pero uno va madurando y descubriendo, va dialogando con otras personas, va leyendo, va estudiando y va despertándose más. Además de que la vida vivida con Dios también te enseña, ¿no? Más acerca de Dios y de su gracia. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a cambiar de posición, porque no nos aferramos a una interpretación particular, sino nos aferramos a Jesús. Y si le vamos a dar el lugar del Espíritu Santo para que nos enseñe como Él quiera, en el momento que Él quiera, vamos a tener que estar dispuestos a cambiar y seguirle a Él y a la verdad hasta sus últimas consecuencias. Porque muchas veces detrás del compromiso con la sana doctrina se esconde una arrogancia poco cristiana. ¿Sí? Yo no quiero pertenecer a una iglesia con falsa doctrina. La verdad, como me interesa muchísimo la sana doctrina, me interesa muchísimo creer la verdad, porque la verdad nos hace libres, ¿sí? Porque Jesús es verdad, porque Él está conectado con el Padre. Yo quiero estar realmente conectado y cuando oro, quiero orar realmente al Dios que existe y no una proyección mía. Sin embargo, debemos admitir que a veces la búsqueda y la lucha por la sana doctrina esconde una arrogancia que poco le debería caracterizar a un cristiano. Y el último punto que quería decir es que el fundamentalismo como forma de ver el mundo no cuaja con la fe cristiana, ¿sí? No cuaja, no tiene sentido. Dios es misterio, ¿sí? Es un misterio que entendemos muy poco y lo entendemos a la medida que Él, por su gracia, se da a conocer. La palabra revelada sigue siendo un misterio, ¿sí? Hay cosas en la Biblia que uno no entiende. Y hay muchos eruditos que dicen, nadie entiende esto. O nadie se pone de acuerdo con esto. Son textos antiguos, en idiomas difíciles de entender muchas veces. La palabra encarnada, Jesús, también sigue siendo un misterio. 100% Dios, 100% humano. ¿Cómo se explica? La Trinidad. O sea, son tantas cosas que siguen siendo misterio que tratar de manosear los datos bíblicos, el conocimiento bíblico, para obtener una seguridad que solo el caminar con Jesús debería brindar, es una locura. ¿Sí? Entonces deberíamos tener mucho cuidado en pensar que, bueno, no quiero ser fundamentalista de derecha, pero voy a ser de izquierda, porque son moralmente superiores, o porque están más con los tiempos, están más a la moda. No, tampoco. Y por eso titulamos este conversatorio como buscando el equilibrio o buscando la balanza en esta era tan polémica, porque la mayoría tienden a estar a un extremo o al otro, pero yo quisiera estar en el medio, eh, siempre aferrándome al misterio que es Dios, quien es Jesús, y también como buscando seguirle fielmente. Juan. Bueno, eso sienta una base muy importante para lo que viene. Estoy animándoles ahí en Facebook, ¿verdad? Nosotros desde el principio quisimos que esta fuera una charla muy casual y muy de amigos y no es un servicio de adoración, ¿verdad? Que no puede ser interrumpido, una clase de la iglesia. Si tienen alguna pregunta pueden hacérnoslas, si tienen el WhatsApp de Justin o de Jonathan o el mío, o por ahí en Facebook. Y con gusto la podemos, no sé si la podemos contestar bien, pero por lo menos la podemos considerar. Me gustaría que ahorita al final, quizá Jonathan podrías explicar un poco más sobre lo de la derecha y la izquierda. Yo creo que a la gente a todos nos va a interesar más escuchar esto. Y o sea, ¿cómo es eso en la práctica, verdad? Y qué quieres decir con eso. Bueno, ¿cómo nos afecta el fundamentalismo y cuáles son algunas alternativas? Creo que Justin con el ejemplo del filtro nos ha puesto una base muy buena
y nos ayudó eso mucho a poder entender mucho mejor de lo que queremos decir, y cuál es el equilibrio al que queremos llegar. Usualmente un fundamentalista no sabe que lo es, ¿cierto? Entonces es algo muy importante. La gente no va navegando con la bandera de fundamentalista por los mares. Entonces la gente no dice, ah, mira, soy fundamentalista, ¿verdad? Entonces, ten cuidado conmigo. No, la gente usualmente, como Justin nos decía y como Jonathan nos decía, usualmente un fundamentalista navega con las banderas de la verdad, ¿verdad? No dice, soy fundamentalista, dice, yo tengo la verdad, ¿verdad? Y una de las cosas que queremos tener cuidado aquí en esta conversación es no demonizar el fundamentalismo, porque yo creo que el fundamentalismo es bueno en algunos momentos y es hasta necesario en algunos momentos. Por ejemplo, cuando es necesario, o por lo menos en mi vida, cuando ha sido necesario ser fundamentalista. Por ejemplo, si yo voy caminando, si yo estoy dando una caminata y veo árboles muy, muy bonitos y veo la creación de Dios, yo simplemente puedo tener un pensamiento fundamentalista y decir, wow, qué hermosa es toda esta creación. Dios la hizo. Y no me pongo a pensar más en cosas científicas o en cosas de interpretación teológica. No digo, ay, Dios, ¿será que Dios lo hizo en un día o en una temporada larga? Es decir, todo es, tengo un pensamiento reduccionista en ese momento y en ese momento es necesario. O cuando tenemos una tribulación, ¿verdad? Y clamamos a Dios, nos sentimos tan desesperados y yo simplemente le digo, Dios, escúchame y ayúdame. Yo creo que ese es un pensamiento reduccionista y fundamentalista y yo no digo, ¿cómo será la providencia de Dios? Bueno, antes de orar, voy a pensar cómo es la providencia de Dios, cómo es que Dios nos escucha. No, ¿verdad? Yo creo que en ese momento decimos todo lo que podemos leer académicamente o lo que podemos pensar que es importante. En un momento decimos, Señor, ayúdame, te necesito y tú puedes venir y resolverlo todo. ¿Cómo? No lo sé. Tú puedes venir y resolverlo todo. Punto. Y yo creo que eso es algo importante en la vida de nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Entonces no estamos diciendo como que todo el fundamentalismo es malo. Yo creo que tiene su lugar y tiene una conexión con con la fe también. Una de las situaciones o una de las cosas que podemos tener o que podemos traer a la conversación es reconocer el bagaje, que es algo de lo que hemos hablado tanto Jonathan como Justin, pero bueno, lo tengo aquí en mis notas, hablar del bagaje y entender el bagaje, ¿verdad? El bagaje cultural, familiar, teológico, que traemos a la lectura bíblica, no solamente a la lectura bíblica, sino a la eclesiología, al ministerio práctico, al liderazgo. Todos tenemos un bagaje, ¿verdad? Y eso es algo que el fundamentalismo muchas veces no quiere reconocer, ¿verdad? En México hay una frase que dicen aquí en China, ¿verdad? Eso es lo mismo aquí en China, dice la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está un partido de fútbol, dicen, eso es penalti aquí en China, ¿verdad? Y esa es una frase fundamentalista, ¿verdad? Porque lo que quiere decir eso es lo mismo en todos lados y eso lo que hace es quitar el bagaje cultural que podemos traer, ¿verdad? Nuestras tendencias culturales que podemos traer. Eh, entonces, si volvemos al ejemplo del filtro, pensar que mi filtro es el único y esta palabra del bagaje o este concepto del bagaje cultural es una mentira, no es verdad. Por ejemplo, el fundamentalismo nos enseña que la verdad va más allá de las diferencias culturales. Entonces dices, es que no me importa tu cultura, no me importa tus diferencias, las diferencias que puedas tener conmigo. La verdad es la verdad y punto. Entonces, esta es un ejemplo de una frase fundamentalista, ¿verdad? Que no toma en cuenta el bagaje cultural. Por ejemplo, si hablamos del bagaje cultural en la historia, los padres de la iglesia, ¿verdad? En el segundo siglo y a principios del tercer siglo, quienes combatieron muchísimo el gnosticismo tenían una gran influencia neoplatónica, ¿verdad? Tenían una gran influencia neoplatónica, ¿verdad? Quizá en ese momento, en ninguno de los escritos de Tertuliano, de Clemente, nosotros no vamos a encontrar que ellos digan, bueno, yo soy neoplatónico. No vamos a encontrar eso, ¿verdad? O tengo una tendencia platónica, pero podemos encontrar la tendencia ahí y podemos encontrar su bagaje. Si hablamos de Agustín, a lo mejor él tiene otro tipo de bagaje,
tiene un gran bagaje, ¿verdad? Y, por ejemplo, su libro de Confesiones, que es su autobiografía espiritual, o sea, podemos ver todas las doctrinas que que resultaron por Agustín, las podemos entender cuando leemos Confesiones. Entonces leemos Confesiones y podemos entender mucha de su teología cuando entendemos su bagaje. Cuando hablamos de Lutero, ni se diga, con la sola escritura, y quizá ahí comienza más el fundamentalismo evangélico. O cuando hablamos de Campbell, hablando de nuestra tradición, ¿verdad? O sea, alguien que tiene este bagaje también teológico, y quizá ahí es cuando empieza la retórica más de esta frase yo crecí escuchándola mucho, no sé Jonathan y Justin, no sé otros que nos están viendo, eh, pero yo crecí escuchando esto, ¿verdad? Cuando alguien hablaba y decía, es que esta es mi opinión, y el otro decía, pero es que no me importa tu opinión, me importa la verdad, me importa lo que dice la palabra de Dios. Entonces, wow, cuando yo crecía y yo era un adolescente, yo decía, amén, es cierto, no me importa. Incluso cuando una persona predicaba y decía, hermanos, yo creo, nos habían enseñado a que yo estaba sentado en la audiencia de 12 años y yo decía, no me importa lo que tú crees, me importa lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es volviendo al ejemplo de Justin, del filtro. El fundamentalismo trae un gran exclusivismo por su concepto de la verdad, ¿verdad? Por el concepto de la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad para nosotros? Esto es parte de la alternativa, nuestro concepto de la verdad, ¿verdad? En nuestra tradición, como decía Jonathan, nuestra tradición, la palabra verdad ha sido una palabra muy importante, que se ha utilizado en muchísimos sermones y se ha utilizado en muchísimas clases. Y también lo que dice Justin es muy importante. Nosotros hablamos desde nuestra comunidad, pero hay muchísimos grupos religiosos y grupos no religiosos que utilizan la palabra verdad de una manera muy exclusivista, ¿verdad? Dicen, es que es la verdad, es la verdad a lo mejor no te gusta, pero la verdad es la verdad, ¿verdad? Entonces, creo que una de las partes de la solución es redefinir nuestro concepto de la verdad, ¿verdad? Nuestro concepto de la verdad. ¿Por qué? Porque hemos pensado, yo creo que un pensamiento fundamentalista es pensar que la verdad es una serie de dogmas, es una serie de doctrinas. Entonces decimos, esta es la verdad, y el que no puede alinearse con ellas, pues no tiene la verdad y punto. Y el que no tiene la verdad, pues no puede casi entrar al cielo, ¿no? Entonces imagínense, tan reduccionista y tan fundamentalista. Y el punto principal es que en el Nuevo Testamento, la verdad es Jesucristo, ¿verdad? La verdad es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se ve eso? Bueno, eso quizás es conversación para otro momento, pero parte de la alternativa es entender lo que es la verdad. La verdad es Jesucristo. Tiene que ver más con la persona de Jesús y con su obra. Y de nuevo, para poder desarrollar más este concepto, quizás es conversación de otro momento, pero la verdad tiene que ver más con Jesucristo, su persona, su esencia y su obra con nosotros, que con buscar versículos, como siempre digo yo, como caballos de batalla, para decir, esta es la verdad, hermano, esta es la verdad. Yo creo que los evangelios, el Nuevo Testamento y sobre todo los evangelios, hacen un excelente trabajo presentándonos a Jesucristo como la verdad. Entonces, de acuerdo a la verdad, hemos censurado a otros teológicamente, ha habido falta de unidad teológicamente, no hay un solo libro en el Nuevo Testamento que no hable de la unidad. Si nosotros nos ponemos a estudiar bien, no hay un solo libro en el Nuevo Testamento que no resalte la unidad. Y el problema es que el fundamentalismo muchas veces va a ser enemigo de la unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el problema del filtro que hablábamos al principio. El fundamentalismo también es muy reduccionista, entonces siempre va a haber o muchas veces va a haber una falta de seriedad a la hora de estudiar, ¿verdad? La interpretación teológica, el estudio serio, el estudio profundo de las escrituras, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tres estamos convencidos de que usted no tiene que ser un erudito para estudiar profundamente. Nosotros creemos que usted no tiene que saber griego y hebreo para estudiar profundamente, ¿verdad? Usted tiene que desear conocer a Jesucristo a través de la escritura
para querer estudiar profundamente, pero ¿cuál es nuestro enfoque de la Biblia? Cuando nosotros leemos la Escritura, ¿qué es lo que buscamos ahí nosotros? Buscamos nosotros, oye, quiero encontrar la verdad. Quiero encontrar la verdad y es muy importante que todos sepan, todos los que están predicando mentiras, o quiero encontrar a Jesucristo. Es muy importante aclarar, yo creo también que yo creo que nosotros tres no somos universalistas, ¿verdad? No somos pluralistas, somos inclusivos, ¿verdad? Queremos seguir siendo inclusivo y que, porque a lo mejor usted está pensando, estos tres andan raros, andan torcidos, están predicando el pluralismo, están predicando el ecumenismo, algo así. Y lo único que pretendemos es que la iglesia, que la comunidad de Jesucristo sea más inclusiva, y uno de los enemigos en ciertos momentos del inclusivismo o de la inclusión ha sido el fundamentalismo por el concepto de la verdad. Esta es la verdad y no hay otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando Justin hablaba de los filtros, él no está diciendo todos los filtros son aceptables. Él dijo, no podemos beber agua de cualquier charco, ¿verdad? Yo creo que es importante en saber que necesitamos beber agua limpia, el agua de Jesucristo que hay en el Nuevo Testamento, pero es un peligro de verdad para la iglesia. Es la misma actitud de los fariseos, o una actitud muy parecida, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, esta es la verdad y, y no importa tu opinión, ¿verdad? Si no importa la verdad. Y yo siempre que escucho eso, yo lo veo en las redes sociales todavía, escucho eso, y la gente dice, no importa tu opinión, no importa mi opinión, importa la verdad. Y yo digo, esa es su opinión, ¿verdad? Esa es su opinión, ¿verdad? Entonces, es interesante, bueno, considerar estos conceptos, ¿verdad? Entonces, algunas alternativas para resumir. Bueno, número uno, recordar que muchas veces vamos a recurrir a un concepto reduccionista, fundamentalista, donde vamos a decir, Señor, ayúdame. Y nada más recordar o tratar de redefinir nuestro concepto de la verdad. La verdad es Jesucristo, se centra mucho en la persona de Jesucristo. Jesucristo nos ayuda en el descubrimiento de la verdad. Y la verdad es mucho menos una serie de dogmas que podemos sacar con diferentes versículos y es más conectado con la persona de Jesucristo, ¿verdad? El fundamentalismo nos va a llevar a ser exclusivistas, ¿verdad? Y parte de la solución es el estudio del estudio serio, el estudio profundo de Jesucristo y de Dios en la Biblia. La interpretación teológica, la teología bíblica, no, son herramientas que nos van a llevar a encontrar lo multiforme que es la iglesia, por ejemplo. Cuando entendemos lo multiforme que es la iglesia, creo que el fundamentalismo, que es dañino y tóxico, se va disipando. Cuando entendemos lo multiforme que es la iglesia, de nuevo, no es un concepto o no es una retórica de pluralismo, ni de universalismo, ni de comunismo, es la realidad, creo yo, de la escritura que dice que la iglesia es multiforme, y que una de las características de la iglesia en el primer siglo, a la que tanto nos gusta citar, es que es diversa, en todos los aspectos diversa, cultural, en estilo, ¿verdad? En muchas cosas es diversa. Y cuando entendemos esa diversidad y lo que es tan multiforme, que la iglesia es tan multiforme, creo que vamos entendiendo más. No sé si quieren agregar algo, Justin, si quieres explicar. Perdón, interrumpo. Se hizo una pregunta bastante interesante. Dice, hablar de el fundamentalista no sería enmarcar a una persona una categoría, no miraríamos al otro a través de un filtro. Yo creo que por un lado, en el análisis teológico, tratando de comprender la esencia de la fe cristiana y tratando de analizar nuestras formas como una búsqueda de la verdad, todos somos llamados al arrepentimiento. Me encanta la figura de Juan el Bautista que va y le dice tanto a los fariseos como a los pobres que se tienen que arrepentir. Es esa conversión y
y lo que pide es aperturas al reino de Dios, a que Dios va a obrar de maneras que ellos no esperaban. Entonces yo creo que ninguno escapa, eh, ninguno escapa la necesidad de arrepentirse y de repensar. Y si señalamos actitudes fundamentalistas o prácticas fundamentalistas, no es necesario decir que esa persona es fundamentalista, ¿sí? Porque esa persona puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser alguien que ha dado su vida por dar a conocer a Jesús. Pero no estaría mal señalar prácticas y actitudes que no nos llevan o no dan un buen testimonio de Jesús con el fin de invitar a esa persona, como Juan Bautista me invita a mí, nos invitas a todos, a abrirnos al reino de Dios de la manera que Él la quiera construir. Entonces, tendría cuidado, sí, en categorizar a cierta persona o etiquetarlas con ese término, pero sí creo que debemos señalar esas prácticas porque son dañinas y son reduccionistas. Y anteriormente había otra pregunta, ¿cómo lidiar con la falta de seguridad? Si la iglesia no te da seguridad de la salvación, ¿quién te la da? Y le dejo una pista, que pueden leer la primera carta de Juan, que ahí sabemos si somos salvos o no. Y tiene que ver con el amor y la obediencia, no tiene tanto que ver con la organización de la iglesia. No sé si Justin, vos iba a comentar algo. Sí, bueno, solo volviendo a la primera pregunta, ¿no? Creo que algo que es muy importante en toda esta conversación es reconocer cuál es nuestro papel como cristianos. Y bueno, obviamente no queremos como dar una categoría a cada persona que encontramos. Bueno, ese es fundamentalista, el otro es comunista, el otro es liberal, conservador, lo que sea, porque no somos los árbitros en este juego. No somos los jueces. Dios nos ha dado el papel de ser seguidores de Jesús, de ser testigos de la verdad. Y por eso podemos tomar el ejemplo, ¿no? del fútbol. Si Messi empieza a cobrar faltas a las personas cuando están jugando, podemos decir que Messi tiene la razón, ¿no? Él sabe cuál es una falta y qué no es una falta. Pero no es su papel. Su papel Messi no sabe nada, solo quería decir eso. Yo confío mucho en la opinión de Messi, ¿no? En cuanto al fútbol, pero él no es el árbitro. Y si él empieza a cobrar faltas, vamos a decir, che, o sea, tenés que reconocer que no eres el árbitro en este momento. Creo que cuando nos volvemos los árbitros de la verdad, puede ser los árbitros liberales o los árbitros conservadores o los árbitros feministas, los árbitros lo que sea, cuando empezamos a ser los jueces, ya estamos errando porque Dios es el juez. Queremos señalar a las personas a Jesús por amor, ¿no? Queremos mostrar empatía y decir, oye, hermano, hermana, yo creo que puede ser que tu filtro está roto y eso te va a hacer daño. Si sigues tomando agua con un filtro equivocado o con un filtro que no funciona, pues vas a sentir los efectos como con el agua verdadero y simplemente te va a hacer mal. Así que nos acerquemos a las personas en cualquier lado, ¿no? Con empatía. Si yo estoy en la casa de alguien y me sirven agua, yo no les pregunto, ajá, ¿y cómo filtraron este agua? ¿Lo purificaron bien? ¿O de dónde lo sacaron, no? Yo lo tomo, lo como, lo que me presentan, ¿no? En la casa de alguien. Y después, si me hace daño, yo les pregunto, hermana, puede ser que estás tomando agua de la canilla y que no es potable este agua, ¿no? Pero yo corro ese riesgo en vez de decir, mira, antes de tomar ese agua, quiero que me digan exactamente de dónde lo sacaron, ¿no? Así que mostremos un poco de empatía, no somos los árbitros y que tratemos de siempre señalar a la fuente de la vida y no a nuestro filtro. Okay. Solo para agregar algo a la pregunta, creo que eso es algo que sabemos, ¿no? Nuestra generación se incomoda con las etiquetas, ¿verdad? Y a veces yo creo que no deberíamos
yo creo que deberíamos aceptar las etiquetas. Por ejemplo, yo creo que alguien nos daría una etiqueta a nosotros también, nosotros tres, por ejemplo, y creo que no es el fin del mundo. No estoy a favor de las etiquetas, ni estoy diciendo, sí, los fundamentalistas. Lo que digo es que por eso hemos querido hablar más del fundamentalismo, más que de los fundamentalistas. Creo que hay una diferencia entre hablar del concepto, que no hemos querido tanto hablar de las personas, porque como han dicho Jonathan y Justin, son nuestros hermanos en Cristo, y porque el fundamentalismo es necesario en algunos momentos también, como los ejemplos que mencioné. Lo que te preguntaba Enrique sobre la seguridad, creo que el ser humano, muchos sociólogos dicen que el ser humano funciona a través de tribus. Entonces siempre vamos a irnos con una tribu con la que es más, o sea, siempre va a haber una tribu que nos va a jalar más, eso es algo inevitable, ¿verdad? Y es por eso que debemos redefinir la verdad como más conectada a Jesucristo y menos conectada con escritos y dogmas y una lista de cosas, ¿verdad? Porque cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el poseedor de la verdad y que Él es la verdad en esencia, la verdad la dejamos de poseer todos nosotros, todas las tribus, que por ejemplo, quizá somos varias tribus que hay ahí con diferentes etiquetas, pero cuando Jesucristo tiene la verdad, yo puedo reconocer y podemos reconocer y decir, no estoy seguro. Eso es diferente de decir, yo tengo aquí el top 10 de las cosas que tienes que hacer, y si no las haces estás mal, aquí está la verdad, Cristo me las dio a mí en su palabra, mira, aquí está. Porque eso es diferente, y por eso debemos, creo que Jesucristo sea la verdad nos da seguridad. Lo que pasa es que la seguridad se va de nuestras manos, y por eso podemos sentir inseguridad, pero está en unas mejores manos, que son las de Jesucristo. Muy bien. Joel desde Cusco también hizo una pregunta y él pregunta, ¿el fundamentalismo cristiano es básicamente la interpretación literal de la Biblia? Una buena pregunta. Comienzo a responder y después los chicos me dan una mano. Hay pasajes que deberían tomarse literalmente y otros no. Hay que entender diferentes géneros literarios, hay que saber que algunos textos tienen una función distinta. Una cosa es la poesía, otra cosa son las narrativas, la literatura apocalíptica, pero sí tienden a haber dentro de algunos fundamentalismos ciertas lecturas más literalistas de la Biblia, donde no se pregunta por el género literario, donde no se pregunta, ¿quiso decir el autor original que fueron 6 días o quiso comunicar que Dios está creando un templo en la tierra en lo cual Él va a descansar y va a vivir con nosotros plenamente en íntima comunión con Él? O sea, no se hace la pregunta, ¿cuál fue la intención del autor de Génesis? Sino que dice así, no lo pensemos más, es así. Y comenzamos a discutir cosas que no tienen tanto que ver con la intención del autor. Entonces sí, esa actitud puede ser que sea más común entre grupos fundamentalistas. ¿Ustedes qué piensan? Justin. Bueno, sí, hay que pensar en cuál es el propósito de la Biblia, porque si el propósito de la Biblia, o cuál es el propósito de cada texto que estamos leyendo, ¿no? Porque a veces hay textos que no pretenden, por ejemplo, no, o sea, algunos salmos no quieren darnos como doctrinas muy claras, declaraciones, ¿no? Acerca de quién es Jesús y cómo es la vida o cómo es Dios, sino que es poesía. Y el propósito de poesía transmite verdad, o sea, todos los salmos, yo creo que obviamente toda la Biblia es la verdad, eso lo creo firmemente, pero el propósito del texto es lo que, es lo que nos, es como tenemos que tomar eso en cuenta para saber cómo interpretamos o cuál filtro usamos. Otra aclaración que tal vez no nos va a ayudar es que cada persona ya está tomando el agua con un filtro.
O sea, cuando leemos la Biblia, sería un engaño creer que se puede tomar como las aguas puras de la Biblia sin usar un filtro. El filtro es tu interpretación y todos interpretamos la vida, la realidad en la que vivimos, cualquier texto, sea religioso o no, usamos una hermenéutica. Sería un engaño negar eso. Entonces, la pregunta no es si usamos un filtro o no, sino qué tan bueno es el filtro que estamos usando. Y no es que hay como 2 o 3 opciones, sino que tenemos como un rango de cuáles son interpretaciones más y menos útiles. Y yo diría que, por ejemplo, el texto más famoso, ¿no? En cuanto al el propósito de la Biblia, de segundo de Timoteo 3:16. Eh, ¿Para qué está inspirada la Biblia? ¿Para qué son inspirados los autores? Es para que el hombre y la mujer, para que el ser humano esté capacitado para toda buena obra. Entonces, cualquier interpretación que no me ayuda a cumplir con el propósito de la Biblia es una interpretación que no funciona, no sirve. Si no me ayuda a cumplir con el propósito de la Biblia, con el propósito de ser un seguidor de Jesús, si mi hermenéutica no me ayuda a ser más amoroso, no me ayuda a ser más paciente, no me ayuda a ser más como un ser humano viviendo, siguiendo los pasos de Jesús, entonces es una interpretación errada. ¿Cuál es el propósito de ese texto que estamos interpretando? Bueno, iba a comentar cosas muy parecidas a las de Justin, la verdad. No quiero ahondar, o sea, no quiero repetir lo mismo que él dijo ya, pero sí creo lo mismo, le iba a decir prácticamente lo mismo en cuanto a la lectura de la Biblia. Quisiera leer una pregunta que hicieron aquí, que me gustó a mí. Dice, en esencia, Jesús fue fundamentalista desde su contexto cultural. Dice, en esencia, Jesús fue fundamentalista desde su contexto cultural. Yo creo que Jesús era fundamentalista cuando lo necesitaba hacer, pero una de las características de Jesús es precisamente que vino a romper con los esquemas de su cultura. Y esa es una de las características de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, hablar con la mujer, esa es como una doble ruptura del esquema, con la mujer samaritana, con una mujer samaritana, eh, era lo que ningún rabino hubiera hecho en su tiempo, ¿verdad? No solamente vemos esa ruptura cultural, social, sino que también vemos una ruptura cultural interpretativa. Por ejemplo, cuando sus discípulos comen de espigas en el día de reposo, él da una interpretación que creo que ningún rabino de su tiempo le hubiera dado, que no han leído cuando David entró al templo o entró al tabernáculo y comió del pan de la presencia y tomó la espada, ¿verdad? Entonces, no era una ruta interpretativa que algún rabino iba a tomar en su tiempo. Y bueno, podemos citar muchísimos ejemplos más en los que Jesús rompió mucho los esquemas. Yo decía al principio, Jesús amaba su cultura y lo vemos en algunos episodios de su vida, ¿no? Por ejemplo, no he venido a violar ninguna ley, sino vengo a cumplirla, ¿verdad? Entonces, lo que eso nos muestra es el amor de Jesús por su Torá y el respeto que Jesús, o sea, Jesús no lo mataron por violar la ley. Eso es algo que a veces la gente predica y dice. A Jesús no lo mataron por violar la ley, a Jesús lo mataron por violar la tradición. Son dos cosas diferentes, son dos cosas muy distintas. Bueno, yo lo entiendo muy distinto, ¿verdad? Jesús amaba su ley, Jesús amaba la Torá, la respetaba y la cumplía, ¿verdad? Lo que Jesús desafió grandemente fue el fundamentalismo de su tiempo, ¿verdad? La interpretación de la tradición, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quieran comentar algo sobre esta pregunta. No, me parece muy bien. Desde la Patagonia Rebelde se hizo otra pregunta. Nuestro amigo Juan dice, ¿cuál era el filtro de Jesús? Me interesa saber lo que piensan los otros chicos, pero lo que yo quisiera aportar, creo que el filtro de Jesús es su experiencia como segundo miembro de la Trinidad. Es lo que él vivía con el Padre y lo que compartía también con el Espíritu Santo.
Cuando leemos el Evangelio de Juan, todo junto en una sola sentada, medio te marea, porque como el Padre, el Hijo, el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, y lo que trata de pintar es un cuadro de comunión, de sintonía, de comprensión, de mutuo servicio, de mutuo amor, y creo que eso sería el filtro de Jesús. Como decía Juan, es importante que no pensemos que la verdad son conceptos abstractos de la filosofía a los cuales hay que asentir, sino es una persona que habla, que camina y que dio su vida en sacrificio para redimir a toda la humanidad y a la creación entera. Entonces, el filtro de Jesús no se desprende de ciertas pautas filosóficas, teológicas, ¿no? De ciertas creencias o doctrinas abstractas, sino de la comunión que Él comparte con el Padre y con el Espíritu Santo y el amor que conmovía esa comunidad para que fuera de la manera que es. ¿Qué piensan, chicos? Sí, bueno, diría diría amén a lo que vos dijiste, porque Jesús es la única persona que saca fotos de Dios sin filtro. Y son selfies, de hecho, porque Él mismo es Dios. O sea, Jesús revela al Padre, dice Juan capítulo 17, o Juan capítulo 14, ¿no? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que Jesús no necesita un filtro para poder interpretar la palabra ni para interpretar a Dios, porque Él mismo es Dios. Claro, Jesús por su encarnación se encuentra en un contexto histórico donde Jesús por su lado humano piensa como judío, piensa como alguien de un contexto rural, piensa como alguien de bajos recursos económicos, como todos esos contextos que él tiene, obviamente influye en su manera de vivir, pero Jesús, como la palabra encarnada de Dios, no tiene filtro. Y es el único que no tiene filtro. Ninguna otra persona, ni los escritores de la Biblia, pueden decir que interpretan a Dios o interpretan a la Biblia sin filtro. Sí. Excelente. Hay una pregunta aquí, ¿qué tan conectado está el legalismo con el fundamentalismo? Jonathan, si quieres empezar. ¿Qué tan conectado está el legalismo con el fundamentalismo? Creo que el legalismo es esa actitud reaccionaria cuando amenaza en lo que me da seguridad. El legalismo también, hay un blog, por cierto, en nuestra página que habla de la necedad del legalismo, porque lo que el legalismo trata de hacer es cambiar el corazón a través de cambiar o modificar conductas externas. Por ejemplo, yo te puedo hacer una persona piadosa haciendo que lleves pollera o falda. O sea, puedo hacer que tu corazón se incline hacia Dios haciéndote cortar el cabello. O puedo hacer que vos camines con Jesús obligándote a no perder ninguna reunión de la iglesia. Cuando en realidad esos intentos de, de llevar a la gente a Dios solo modifican conductas externas y no llegan al corazón, no llegan a la raíz del problema. Entonces muchas veces los fundamentalismos tienen también el legalismo como herramienta o recurso para que las demás personas se acoplen a lo que es el fundamento de su fe. Entonces es como una forma de llevar a la comunidad eh, con la determinada visión que ellos han expuesto para ella. Bueno, creo que el legalismo está conectado con el manejo de la ley. Creo que de ahí viene la palabra legalismo. También está relacionado con el manejo de la ley. Siempre he pensado que el legalismo es amar la ley por causa de la ley. Es como siempre lo he definido, amar la ley por causa de la ley y no amar la ley por causa del hombre, que es lo que Jesucristo dice, ¿verdad? El día de reposo se creó para nuestro beneficio, para el hombre. No es al revés. El hombre el hombre no fue creado para, para beneficio de la ley. Eso no tiene sentido. Entonces, el legalismo es amar la ley por causa de la ley y no amar la ley por causa del hombre. Y yo creo que hay ese amor
por la ley, por causa de la misma ley, por lo que han mencionado, por la seguridad. Eso me da seguridad, ¿verdad? Pero creo que es una falsa seguridad porque la seguridad está en Jesucristo. Entonces, cuando yo siento, bueno, no, la seguridad está en la ley porque yo esto lo puedo cumplir y lo cumplo y ahora me siento seguro, creo que hay una conexión muy íntima con el fundamentalismo, con ciertas partes del fundamentalismo, ¿verdad? Que son reduccionistas y que dicen, bueno, esta es la ley y esto dice y punto y no hay más. Aquí es lo mismo aquí en China y hay que cumplirlo y si no, pues estamos fritos. Justin, ¿quieres decir algo? Mariela hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo sería una interpretación fundamentalista del texto? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo debo interpretarlo yo y especial en el contexto en el que estamos? Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando vemos estos pasajes en la Biblia es porque el pueblo de Israel había reemplazado la verdadera espiritualidad con la religiosidad. ¿Sí? Se habían comprometido con un sistema de ritos, de sacrificios, y habían reemplazado a Dios con ese sistema. ¿Sí? Intentaban manipular a Dios y conseguir el favor de Dios como los paganos. O sea, volvieron la religión hebrea a una cuestión animista, en cuando uno trata de manosear a Dios y conseguir lo que uno quiere. Y ahí es cuando Dios dice, basta, ¿saben qué? Dejan a un lado todo esto que ustedes creen que vale la pena y vivan como deberían vivir. O sea, vivan lo que sería el producto de un buen entendimiento de la ley y de los sacrificios. Porque todo esto de los ritos y de los sacrificios existía como una cierta pedagogía para que las personas fuesen compasivas y misericordiosas, para que no explotaran al prójimo, para que no oprimieran al pobre. Y como no lograban a través de la ley entender eso por su falta de comprensión, dice, ¿saben qué? Quiero esto. Yo creo que está hablando un poco de su cólera, de su frustración y es un poco de hipérbole. Obviamente quiere que se respete la ley, pero está diciendo, bueno, como ustedes no han entendido nada, deme lo que quería siempre desde un principio, que es la compasión y la misericordia. Se podría tomar entonces un fundamentalismo de izquierda que dice que lo único que le interesa a Dios es la misericordia y no le importa la ley, no le importa tantas doctrinas, tantas cosas bíblicas, lo que le importa es que seamos buenos. Y esas son las iglesias que se están muriendo hoy, que tienen 5, 8, 10 personas, porque esa interpretación al otro extremo, tampoco perdemos la riqueza de Jesús. O sea, no hay que dejar de lado los sacrificios, la vida cristiana, la obediencia, solo a favor de la misericordia. Justin, ¿quería decir algo? No, bueno, la única cosa que agregaría sería que con cualquier texto, ¿no? Yo no puedo decir cuál es el texto, o, perdón, cuál es la interpretación fundamentalista, sino una interpretación fundamentalista es la que se considera la única interpretación verdadera. En cualquier texto, ¿no? Porque yo puedo decir con la creación, por ejemplo, en Génesis 1 y 2, sería una interpretación fundamentalista decir que este texto revela las características, o sea, de Dios y la creación, pero que tenés que creer en la evolución para ser cristiano y para poder tener la interpretación correcta. Bueno, eso sería una interpretación fundamentalista. Si dicen que mi interpretación es la única, auténtica, verdadera, correcta, así que no sé, con cada texto, la interpretación en sí va a cambiar. Lo que le marca a una interpretación como fundamentalista es cuando se considera otra vez la única. Es la única interpretación válida. Bueno, quizá podemos tomar una última pregunta e ir cerrando porque los que van a ver una repetición del video van a encontrar un video de 2 horas ahí. Después no lo van a querer ver. Y creo que también hay otras cosas por hacer.
Preguntan aquí, y me parece una buena pregunta, como cómo resumiríamos todo esto del fundamentalismo sin caer en ambigüedad. Yo lo resumiría como soltar el fundamentalismo es soltar el control, ¿verdad? Yo no creo que sea ambiguo ir a la izquierda o ir a la derecha, como mencionaba Jonathan ahorita. Creo que hemos hablado muy claramente de que no podemos poseer el filtro de la verdad, y por lo tanto ni nosotros lo podemos poseer ni en la izquierda ni en la derecha, ni el progresista ni el conservador. Pero tampoco, también es muy importante decir, pero tampoco somos universalistas, ni tampoco decimos, bueno, entonces todo el mundo lo tiene y a la vez nadie lo tiene. No, ¿verdad? Lo que queremos decir es que soltar el fundamentalismo es soltar el control y ponerlo en las manos de Jesucristo. Cuando hacemos eso, no es porque nos hemos convertido en pluralistas, sino porque hemos apreciado la multiforme, la manera tan multiforme que es la iglesia, la manera tan multicolor que es la iglesia y que es el caminar con Cristo. Entonces, suelto el control de lo que es la verdad, porque la verdad es Jesucristo y Él nos va a ayudar a llegar a ella. Creo que soltar eso es yo creo que es el objetivo de todo esto, por lo menos en mi mente ese es el objetivo de todo eso, soltar el control de lo que es la verdad, porque la verdad la tiene Jesucristo y no yo la tengo en un papel de 10 pasos, sino la tiene Jesucristo y Él nos va a ayudar a eso. Sí, bueno, quería solamente terminar con un pasaje de Hechos 15, donde Pablo y Bernabé se encuentran en un debate con personas, hermanos y hermanas que tienen un filtro distinto al suyo, y ellos quieren que todos los gentiles que se están convirtiendo al cristianismo, que tengan que circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, sobre todo las leyes acerca de la comida y la circuncisión, ¿no? Y en ese debate hay algo clave que sale cuando Pedro empieza a hablar, y Pedro dice en Hechos 15, 10 y 11, dice entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. El problema con el fundamentalismo es que lo hacemos demasiado difícil para los demás acceder a la fuente de la verdad. Si todos en el mundo tienen que comprar este filtro para poder tomar el agua potable, sea alguien que no tiene recursos o alguien que vive en otra parte del mundo o lo que sea, nunca van a poder tomar el agua potable. Si la gracia de Jesús, bueno, no es si la gracia de Jesús, sino ya que la gracia de Jesús es tan poderosa como para salvarme de mis pecados, es también tan poderosa para salvarme de mis malas interpretaciones. Así que la seguridad que yo tengo es que Jesús me salva y que su gracia es suficiente. Y yo no quiero que sea difícil para nadie más acceder a esa fuente de vida. Si vas a ir a tomar otra cosa que no sea agua para sobrevivir, vas a morir. Pero contentémonos sabiendo que Jesús es la fuente de vida y que Él es capaz de salvarnos de cualquier mala interpretación que tengamos. Muy bien, yo quería terminar con unos pocos puntos. ¿Cómo evitar el fundamentalismo? Seamos humildes, básicamente. Seamos humildes y démonos cuenta. Las personas que más estudian son los que saben que no saben nada, ¿sí? Las personas más peligrosas son las personas que estudian 6 meses de inglés y creen que hablan inglés. O cuando yo comencé a aprender español, después de un año yo pensaba que sabía mucho y la verdad es que no sabía nada. Seamos humildes, emprendamos una búsqueda sincera de Jesús y una búsqueda solidaria. Cuando yo me encuentro con alguien que no piensa igual que yo, trato de entender que esa persona también está en el mismo camino que yo hacia Jesús. Y en vez de obstaculizar su camino o desanimarlo, trato de decir, bueno, juntos
busquemos la verdad. Juntos tratemos de entender esto. Juntos vamos a leer la Biblia, a ver qué es lo que Dios quiere, tanto para vos como para mí. Entonces, una búsqueda sincera y solidaria con mucha humildad. Luego, siempre volver a Jesús siempre. Yo creo que Pablo estaría enojado si supiera cómo usamos sus textos de manera errónea. O sea, yo creo que él siempre predicaba a Jesús crucificado y es lo que quería de los demás. Entonces, volvámonos sobre Jesús. Debe estar Y revolcándose en su tumba. entonces volvamos sobre Jesús siempre, todos los días, y que Él sea eh, la esencia de nuestra fe. Y último punto, si entendemos la salvación como teosis o participación en la vida de Dios, participación en la vida de la Trinidad, participación en la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, entonces está la gracia de Dios para nosotros y se trata de aprender a caminar. Y no es que hoy voy a perder la salvación. Hoy, si me equivoco con esto, o si no acierto con esto, o si no estoy justamente en el lugar con la iglesia que yo quisiera que fuera, como que bailas, como dicen los colombianos, estoy frito, ¿sí? Pero si la salvación es participación en la vida con Dios, hay gracia, hay amor y también tenemos la guía del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo para poder llevarnos a toda la verdad, quién es Jesús. Entonces, seamos humildes, seamos solidarios y volvamos siempre sobre Dios, quien comparte su vida con nosotros. Bueno, gracias a todos. Sabemos que no hay muchas cosas más que pudiéramos decir y sabemos que no somos expertos para nada. Nosotros no venimos aquí con en calidad de expertos, venimos aquí en calidad de estudiantes, con ganas de aprender, con ganas de compartir, con ganas de articular esto y aprender unos de otros. Yo sé que hay muchas más preguntas y bueno, si a ustedes les gustaría que hiciéramos más estos en vivo, les dejo de tarea que le escriban a Jonathan y a Justin y les digan, hagan esto más. Escríbanles a ellos dos y díganles, vamos a hacer esto más. Gracias a todos, tuvimos un promedio de 70 conectados todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Entonces, gracias por las preguntas, gracias por enriquecer. Discúlpenos eh, si no pudimos contestar todo, si no pudimos leer todo. Y bueno, vamos a orar rápidamente y terminamos con nuestra transmisión. Padre, gracias te damos en esta tarde que nos das. Sobre todo queremos reconocer tantas cosas que ignoramos, tanta falta de capacidad que a veces tenemos para experimentarte, para conocerte. Pero a pesar de eso, tú has decidido revelarte a nosotros a través de muchas formas. Y lo que no queremos, Señor, es encarcelarte ni reducirte a ciertos conceptos, sino experimentarte, a pesar de nuestra falta de capacidad o nuestra mente finita, experimentarte en la mayor manera posible, en la mejor manera posible. Gracias por Jonathan, por Justin, por sus ministerios, por cada una de las personas que se conectaron y que tienen, como nosotros, hambre y sed de conocerte más. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.